soy yo quien da las gracias a todas las personas que habéis venido, a Carmen siempre por su excelente presentación y a los trabajadores y trabajadoras de la patria de San Martín, del Che de Aníbal Ponce y de todos los trabajadores y del pueblo que hará la revolución en la Argentina. Bueno, nos vamos a, digamos, concentrar en dos textos de Stalin del año 1924 y 26, pero sobre todo en su contexto, en el contexto del propio Stalin, de quien se ha dicho que no era un teórico, y en el contexto de las luchas políticas en el seno del partido que producen esos textos, ¿no? Seguimos siendo pintores de pinceladas, porque el contexto político de aquellos años es altamente complejo y simplemente nos acercamos con la intención de que se siembre las ganas de saber más de esa aventura extraordinaria que han sido los primeros constructores del socialismo científico en un país enorme, ¿no? Entonces Trotsky dijo de Stalin que su nivel teórico es completamente primitivo. Por su formación espiritual, este empírico obstinado no tiene imaginación creativa. Pero incluso Fidel Castro ha dicho: Stalin fue más un dirigente de orden práctico como conspirador, no fue un teórico, aunque a veces, después, asume el papel de teórico. Me acuerdo de unos libritos que se repartían en los que Stalin trataba de explicar la esencia del materialismo dialéctico y usaba el ejemplo del agua. Quisieron convertir a Stalin en un teórico. Él era un organizador de grandes capacidades. Pero el historiador en el que nos hemos basado para extraer algunos elementos biográficos, Isaac Deutscher, es más sutil. Aclara que por su origen social, Stalin, lo hemos dicho en la clase anterior, no pertenece a la élite marxista y bolchevique, cosmopolita, erudita, en ocasiones brillante, que ha vivido exiliada, no de vacaciones, en Ginebra, Zúrich, Viena, París, Londres, Alemania y Nueva York, refinada intelectualmente y socialmente sensible, pero que ve desde fuera el sufrimiento de las masas. Stalin vivió en carne propia infinidad de humillaciones físicas y espirituales. Es una élite en la que destacan el genio de Lenin, que hubiese sido dirigente nacional en cualquier régimen político, un hombre de letras de gran valor como Trotsky, Radek, Kamenev, que sería presidente del Soviet de Moscú, o Bukharin, futuro jefe de la Internacional Comunista, que ya a los 20 años era un escritor culto y de talento, ¿no? Hubiesen ocupado altos puestos académicos. Sokolnikov, doctorado en Economía en París, brillantes miembros del grupo llamado de ultraizquierda, como el filósofo y economista Bogdanov y el novelista Maxim Gorky, el grupo Mellaronzi, interdistritos de Petersburgo, dirigido en el año 17 por Trotsky, que era, según Deutscher, lo dice muy bellamente, una pléyade de grandes y ardientes tribunos revolucionarios como Europa no conocía desde Robespierre. El historiador Pokrovsky, Lunacharsky, Ryazanov, biógrafo de Marx, Manuilsky, Joffre Yureniev y otros. Stalin sentía innatamente odio de clase y fue un organizador extraordinario, pero también desarrolló grandes capacidades tácticas, políticas y teóricas que se expresaron en su primera obra, que ya mencionamos en la clase anterior, de 1913, El marxismo y la cuestión nacional, ordenada a realizar por Lenin y que le valió ser el principal experto del partido en el complejo tema nacional. No considerar su capacidad organizativa nos parece incorrecto, sabiendo que además Stalin fue uno de los jefes, de los principales ejes de la construcción del partido, de su brazo armado, de la organización obrera, de la revolución, del ejército y del nuevo Estado.
proletario, Estado sumamente complejo, formado por numerosas nacionalidades. Un duro trabajador del que Kautsky, que no lo quería especialmente, dijo de él que era capaz, lo dice en alemán con la expresión, era capaz de Notchenarbeit, que significa trabaja tan duro que hace que le crujan los huesos. Es decir, no había producido teorías antropológicas y sociológicas extraordinarias como Marx y como Engels. No había sido capaz de intuir los extraordinarios procesos sociales como Lenin, pero sin Stalin todas las grandes teorías, invenciones y descubrimientos científicos del marxismo hubiesen quedado en nada, porque llevarlos a la práctica requería de un hombre capaz de trabajar tan duro que le hacen que le crujan los huesos, y del carisma y del amor por los oprimidos como José Stalin. Lenin muere el 21 de enero de 1924. El secretario general, que ya era entonces Stalin, integra con Zinoviev y Kamenev el núcleo dirigente del buró político del partido. Las dificultades eran inmensas porque era muy difícil reemplazar una figura tan descollante, un líder tan extraordinario como Lenin. Pero el partido también tenía una situación muy compleja. Solo el 10% de sus integrantes son militantes de antes de la revolución. El 90% son nuevas incorporaciones que eran antiguos miembros de otros partidos, los mencheviques, los bundistas, los anarquistas, los eseristas y obreros y campesinos sin educación política ni experiencia. En la dirección hay un conflicto entre la oposición de Trotsky, Rakovsky, que ha sido el primer ministro de Ucrania, Kerstinsky, Joffé y otros, y el grupo dirigente principal, como ya hemos dicho, nucleado por Stalin, Kamenev y Zinoviev. Al morir Lenin, las masas, imbuidas de la tradición bizantina y del estilo ortodoxo griego, favorecen el culto casi religioso a Lenin. Acuden al mausoleo que la revolución construye para el cuerpo de Lenin como la peregrinación. Esa es la respuesta a la ridícula acusación de haber practicado un culto a la personalidad exagerado, ¿no? Correspondía a esa cultura bizantina y ortodoxa griega. Como es normal, el marxismo se incorpora a la tradición cultural milenaria de los pueblos, como ocurre de manera natural en todos los países donde triunfa la revolución y el marxismo se hace influyente. Ha pasado en Cuba, en China, en Vietnam, en Laos, en Corea Popular, en Nepal. Ha pasado en Alemania Popular, Alemania Democrática, y pasará en México, en la India, en Pakistán, cuando triunfe el marxismo. Ante el segundo congreso de los soviets, el 26 de enero, Stalin jura lealtad al líder del partido, al líder y al partido, con estas palabras: no hay título más envidiable que el de miembro del partido fundado por Lenin. No todo el mundo puede ser miembro de este partido. Los hijos de la clase obrera, los hijos de la miseria, como era él, y del combate, los hijos de privaciones increíbles y esfuerzos heroicos, estos, antes que otros, deben ser miembros de este partido. Pronuncia a comienzos de 1924 la conferencia que se convertirá en el folleto Fundamentos del Leninismo en la Universidad Comunista Sverdlov, para que los jóvenes que ingresan al partido conozcan los principios ideológicos y para cohesionar las posiciones políticas con sus aliados Kamenev y Zinoviev frente a la oposición interna representada por Trotsky en el 12 Congreso del partido, que va a tener lugar en mayo de ese mismo año, 1924. Deutscher, este historiador trotskizante pero de gran cultura, ataca el texto por poco original y aburrido. Dice que presenta el leninismo como escolástica de la Edad Media
basada en escrituras sagradas. Dice, una serie de cánones rígidos, estrategia uniforme y recetas tácticas para salvar a la humanidad. Nos parece un ataque exagerado que trasluce su sectarismo trotskista. Nos parece más objetivo el filósofo Louis Althusser cuando escribe que Stalin resume las posiciones de Lenin en términos particularmente claros. El Estado y la Revolución de Lenin también se basa en las citas de Marx y Engels y no tiene nada de escolástico. Stalin plantea una sistematización de los aportes a la ciencia marxista del leninismo y razona la necesidad de plantear el marxismo-leninismo como el marxismo en la época del imperialismo y la revolución proletaria. Rechaza que el leninismo sea solo la aplicación del marxismo a la situación peculiar de Rusia. Dice que es un fenómeno internacional que tiene raíces en todo el desarrollo internacional. El leninismo no solo hizo renacer el marxismo, porque es el desarrollo del marxismo bajo las nuevas condiciones del capitalismo. Nosotros decimos que el carácter universal del leninismo y su aplicación concreta a los diversos contextos nacionales ha sido también la obra de otros teórico-prácticos comunistas posteriores como Pepe Díaz, Joan Comorera en Cataluña, Álvaro Cuñal en Portugal, Mao, Zhou Enlai, Deng Xiaoping en China, Kim Il-sung en Corea, José María Sison en Filipinas, Jarek Bagdash en Siria, Antonio Gramsci en Italia, Tito en Yugoslavia, Clement Gottwald en Checoslovaquia, Gustav Husak también en Checoslovaquia, Erich Honecker en Alemania Democrática, Ho Chi Minh en China, Farabundo Martí en El Salvador, Mariátegui en Perú, Fidel Castro en Cuba, Gustavo Machado en Venezuela, Alfonso Cano en Colombia, Amílcar Cabral en Guinea y Cabo Verde, Che Guevara en varios países, Prachanda en Nepal, siguiendo el rumbo de esta obra de Stalin. Soso, que como espero os acordéis, era el nombre cariñoso con que se llama a los José en Georgia, como se llamaba en la edad infantil a Stalin, destaca que el leninismo tiene un carácter combativo y revolucionario porque, primero, brota de la entraña de la revolución proletaria y, segundo, se fortaleció en las batallas contra el oportunismo de la Segunda Internacional. Es decir, la lucha contra las desviaciones de ultraizquierda y revisionistas fortalece el temple ideológico del leninismo como hizo el Partido Comunista bajo la dirección de Antonio Gramsci. El Partido Comunista italiano, claro. Stalin entiende el leninismo no como una colección de citas, sino como una teoría que se forja en el fuego de la práctica viva, dice. Es visceralmente contrario al dogmatismo, a diferencia del marxismo fosilizado de los academicistas y los burócratas socialdemócratas, cuando algunas veces se han llamado marxistas. Ya hace décadas que los socialdemócratas no se llaman marxistas. Recuerda que la teoría debe contrastarse con la práctica. Constata y lamenta que muchos leninistas no son muy dados a la teoría, por efecto de la enorme labor práctica. Es la misma autocrítica que hace el dirigente comunista venezolano Eduardo Gallegos Mancera en relación a los errores políticos del Partido Comunista venezolano. Este texto rechaza la práctica del Partido Socialdemócrata al servicio de la minoría parlamentaria, como pasaba y pasa hoy en los países occidentales. El Partido de la Revolución Proletaria tiene otras tareas, a saber, educar a los obreros en el espíritu de la lucha revolucionaria por el poder, aliarse con los proletarios de los países vecinos, establecer sólidos vínculos con el movimiento de liberación nacional de las colonias y países dependientes, partido combativo, dice Stalin, revolucionario, intrépido, para conducir a los proletarios a la lucha por el poder. Los partidos que no quieren tomar el poder ni superar el capitalismo, obviamente, rechazan estas funciones y la asocian al dogmatismo, como ya hizo Bernstein acusando a Engels, Kautsky acusando a Lenin, los socialdemócratas acusando a Stalin, los eurocomunistas acusando a los comunistas, los posmodernos acusando a la izquierda combativa, y suma y sigue. Define 6 características del partido. Primero, partido de vanguardia de la clase obrera.
tiene que incorporar a sus filas a todos los mejores elementos de la clase obrera. Tiene que estar pertrechado con una teoría revolucionaria. Segundo, el partido como destacamento organizado de la clase obrera. Tercero, el partido como forma superior de organización de clase del proletariado. Cuarto, el partido como instrumento de la dictadura del proletariado, el factor esencial de dirección en el seno de la clase de los proletarios. Quinto, el partido como unidad de voluntad incompatible con la existencia de fracciones, cohesión y disciplina férrea. Sexto, el partido se fortalece depurándose de los elementos oportunistas. Y claro, evitando que los oportunistas depuren a los elementos revolucionarios, que es lo que muchas veces ha pasado. En 1925, la situación interna del partido ha cambiado. Kamenev y Zinoviev han dejado de formar parte del núcleo dirigente y han formado un grupo de izquierda en oposición al secretario general Stalin, quien es apoyado en el buró político por Bukharin, Rykov y Tomsky, que son un supuesto grupo a la derecha. En el 14 Congreso de 1925 entran en el buró político los camaradas Vorochilov, que había pertenecido al grupo de Stalin ya en la batalla de Tsarichine, durante la guerra contra los zaristas, y se había producido una identidad política y personal entre Vorochilov y Stalin. También Molotov y Kalinin, que con Stalin forman el núcleo duro del poder. La situación interna se agrava al descubrirse un intento de los partidarios de Zinoviev de crear un partido opositor dentro del ejército. Los dirigentes publican sus libros. Trotsky publica Lecciones de Octubre, en 1925. Zinoviev publica dos libros, Lecciones de una época y el leninismo. Bukharin, 1919, publica junto con Preobrazhensky el libro ABC del comunismo o Nuestro programa, llamado también, y El materialismo histórico. Y en enero de 1926 le toca al secretario general, a Stalin, publicar Cuestiones del leninismo en la lucha ideológica que se da en el buró político. Evita mencionar por su nombre a Trotsky. Insiste en que el leninismo es, como había dicho ya en el folleto anterior, el marxismo de la época del imperialismo. Y yo pregunto, ¿será que no estamos ya en la época del imperialismo? ¿Será que ya no es de actualidad el marxismo-leninismo? Critica a Zinoviev porque, según él, el marxismo se ha iniciado en un país en que predomina el campesinado. Haciendo como una referencia, piensa Stalin, a que el marxismo-leninismo corresponde exclusivamente a las características de Rusia y no tiene un carácter internacional o universal. Este debate se mantiene porque todos los que han negado el carácter revolucionario al marxismo han rechazado el leninismo, autodenominándose, por ejemplo, el Partido Comunista de España en su 10º Congreso, 1981, marxismo revolucionario en vez de marxismo-leninismo, marxismo europeo, marxismo analítico o marxismo académico, todo menos marxismo-leninismo. Stalin defiende que las obras de Lenin sobre el imperialismo, la crítica que le hace a Kautsky y la obra sobre el Estado, tienen un carácter internacional y no específicamente ruso, lo que es cierto. Rechaza que para Zinoviev lo principal del leninismo sea la cuestión campesina. Lo central, dice, del leninismo es la dictadura del proletariado. Critica, les llama a los permanentistas, es decir, los partidarios de la teoría de Trotsky, la teoría vieja, de la revolución permanente, ¿no?, que no consideran la importancia del campesinado. Especifica esta obra la diferencia entre las revoluciones burguesa y proletaria. Y dice, se pregunta, ¿se puede salir radicalmente del orden burgués sin una revolución violenta? Y dice, evidentemente que no. Hoy hay que ver qué tipo de violencia es la necesaria, porque el sistema imperialista no solo aplasta implacablemente toda oposición violenta, sino que emplea para legitimarse el que exista una oposición violenta. Defiende la alianza de clase, esto es un tema muy importante, de los proletarios con las masas trabajadoras de las clases pequeño-burguesas y, ante todo,
con las masas trabajadoras del campesinado. El proletariado debe ser la fuerza dirigente a través del partido del proletariado, que es el Partido Comunista. Define 3 aspectos fundamentales de la dictadura del proletariado. Primero, aplastar a los explotadores. Segundo, apartar de la burguesía a las masas trabajadoras. Tercero, construir el socialismo, suprimir las clases. Y con esto la intervención de hoy, y pasamos, si os parece, a la fase de las preguntas, si os apetece hacerlas. Un saludo muy fraternal. ¿Puedes quitar el micrófono? Gracias. La primera pregunta, volviendo a un tema que es recurrente, porque nos preguntan siempre sobre eso en prácticamente todos los cursos que llevamos hechos, y supongo que esto conllevará que tengamos que hacer un curso específico. Cristian pregunta, muchos acusan a China de imperialista, social imperialista, por la cuestión de los endeudamientos y que no apoya a los países socialistas a independizarse. ¿Qué opina de eso? Hombre, esas acusaciones son fáciles de rebatir, ¿no? China ha utilizado su masa monetaria para comprar parte de la reserva norteamericana, lo cual le hace tener un elemento de presión sobre los Estados Unidos, y estoy seguro que Stalin estaría muy contento. Pero los camaradas chinos han dicho una cosa interesante, ¿no? Han dicho, no es suficiente estudiar, conocer, apreciar, evaluar las propuestas, las conclusiones, las conquistas, las investigaciones, las teorías, la línea política de los clásicos, incluyendo, por supuesto, a Stalin, que es respetado en la República Popular China, sino que nosotros, los comunistas chinos, tenemos que hacer algo original por nuestra cuenta. Es la manera creativa que tienen los comunistas chinos de aportar a la práctica del marxismo-leninismo. Hay que recordar que Stalin dice que la teoría es la sistematización de la práctica. Es una definición que se puede discutir porque hay una teoría de Marx y de Engels que no era exactamente la sistematización de la práctica, pero la sistematización de las obras científicas acumuladas por la humanidad. El caso es que los chinos han aportado, están aportando a la práctica del marxismo-leninismo, gestionando un país que va camino de ser la primera potencia mundial. Luego, sobre la acusación de que China no apoya los movimientos revolucionarios de liberación nacional, tendría que decir que de ninguna manera es así. China tiene una posición cada vez más activa de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, que es el país probablemente más acosado del mundo, junto con Irán y con Cuba, por el imperialismo norteamericano. La Revolución China, el Partido Comunista de China, tiene una sostenida posición de solidaridad activa que le permite a la Revolución Bolivariana salir adelante del tremendo acoso que sufre y, por supuesto, la incapacidad del proletariado de la clase trabajadora occidental y la cobardía, lamentablemente, de muchos pueblos latinoamericanos que han puesto a gobiernos de derecha, no permite que de ahí venga una solidaridad efectiva a la revolución bolivariana, pero sí de la revolución china, de Rusia y de la revolución islámica de Irán. Y desde luego, quien no aplauda la solidaridad de China con la revolución bolivariana simplemente es un agente del imperialismo. No tengo más que decir. Esperanza pregunta, ¿es posible ser marxista, leninista, estalinista sin ser un paria y no pertenecer a un partido? He entendido que Trotsky tenía moral religiosa y de ahí su forma de actuar. ¿Es así? No, creo que no me he explicado bien. Yo no he dicho que Trotsky tenía moral religiosa. Además, Trotsky era un cosmopolita occidental y no le gustaba nada el culto al líder Lenin, que implantó las masas populares rusas que estaban, como no puede ser de otra manera, imbuidas por siglos de cultura cristiana ortodoxa griega
de tradición bizantina. Luego, los parias no son revolucionarios, ¿saben? Si la pobreza estaría asociada a la conciencia revolucionaria, los pueblos más pobres serían revolucionarios. Y los pueblos más pobres normalmente son los más ignorantes, porque no tienen vanguardias que les eduquen la conciencia revolucionaria. Estoy pensando en los pueblos subsaharianos, ¿no? Donde hay una gran debilidad política, donde el imperialismo francés ha puesto y ha quitado a los líderes políticos, ha asesinado a los líderes que descollaban, como Tomás Sankara, como Patricio Lumumba, en fin. Los pueblos y las personas revolucionarias vienen de su práctica, de su moral y de su educación revolucionaria. No tiene nada que ver con que sean parias, que los parias se supone que son los más pobres de la India, las castas más humildes, donde tampoco se genera una conciencia revolucionaria, ¿no? La conciencia revolucionaria viene de la acción revolucionaria, ¿no? Y de la tarea de educación del partido, ¿no? Eso un poco. César Alfonso Viñas pregunta, en cuanto a la cuestión nacional y las nacionalidades históricas de la Unión Soviética que estudia Stalin, ¿cómo se aplica esto a la luz de su obra a la cuestión nacional en Europa, sobre todo en España, con el derecho de autodeterminación de Cataluña, o en Gran Bretaña, con Irlanda o Escocia? Yo no sé si él no vino el lunes pasado, estuvimos tratando el lunes pasado de este asunto de una manera muy, muy intensa, ¿no? Y hoy yo creo que no toca, yo no creo que toca. No sé, pero salvo que él nos explique que no estaba, en cuyo caso sí le explicaríamos, ¿no? Nuestra opinión respecto al asunto, pero nos centramos en ese tema en la cuestión anterior, que tenía que ver con la obra que hizo Stalin, que se llamaba El marxismo y la cuestión nacional. Si haría falta y si el público lo reclama, podríamos insistir, pero eso era... Así es, de todas formas, los vídeos anteriores los vamos subiendo a nuestro canal de YouTube y se pueden consultar. Y bueno, y además, como ocurre con China y con otros temas, pues siempre van saliendo más cosas e irán saliendo en distintos cursos, así que bueno. Lucas pregunta, ¿podemos en la actualidad afirmar que aún vivimos, como decía el camarada Stalin, la época del imperialismo y la revolución proletaria? ¿Podemos seguir pensando en el marxismo-leninismo en los mismos términos o hay elementos que necesitan una urgente actualización? Bueno, un marxista-leninista, alguien que ha leído, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, sabe que el capitalismo cada día, cada minuto, cada segundo revoluciona las fuerzas productivas, modifica la estructura económica para mejor explotar a los pueblos del mundo, extraer plusvalía y mantener su posición dominante. De manera que la economía, digamos, entre 1924 y el 2020, tiene cambios, pero también los descubrimientos universales e internacionales, por ejemplo, de la obra de Lenin sobre la fase imperialista del capitalismo, se mantienen tal cual, con mucha más vigencia, con mucha más radical actualidad que cuando Lenin publica ese libro, que es en 1916. El libro El imperialismo, fase superior del capitalismo. Creo que en el curso de Lenin conviene insistir un poco, ¿no? Cuando él habla del capitalismo de los monopolios, cuando él describe la fase imperialista, la respuesta es: el imperialismo hoy, 2020, está mucho más vigente. Todos los indicadores subrayan la capacidad profética, no viene de profeta, sino viene de su capacidad de entender las leyes que rigen al capitalismo. Sobre todo en un momento de crisis y de recesión, eso es jauja para el capitalismo, porque le permite concentrar cada vez más las fuerzas productivas privadas
y reforzar el poder de la oligarquía financiera, industrial, sobre todo financiera en este momento. De manera que el imperialismo está más vigente que nunca. De manera que está más vigente que nunca la concepción de que el marxismo-leninismo es el marxismo de la época del imperialismo. Ahora, la revolución proletaria, si no se da, es porque la clase trabajadora occidental se ha corrompido ideológicamente y sus partidos de vanguardia, básicamente colaborando estrechamente con la explotación que hace el imperialismo sobre los pueblos del mundo, y donde se producen revoluciones antiimperialistas de liberación nacional es, como dijo Lenin, en el eslabón débil de la cadena del imperialismo, llámese Nepal, llámese Filipinas, llámese Venezuela, llámese Cuba en su momento, incluso llámese Siria, donde 9 años de guerra antiimperialista es toda una gran revolución antiimperialista, conducida por el partido Baas, por cierto, en alianza con los dos partidos comunistas, ¿no? Allí es donde se están produciendo las revoluciones que están regenerando la esperanza revolucionaria y que están poniendo contra las cuerdas al imperialismo, ¿no? Esperemos que en algún momento la clase trabajadora del mundo imperialista, de los principales países capitalistas, salga de su letargo, de su corrupción ideológica, y también se le ponga contra las cuerdas al capitalismo en sus metrópolis, en sus castillos, en sus trincheras. Yo creo que el marxismo-leninismo, si en algún momento ha estado vigente, es ahora. Poner al capitalismo en evidencia en sus trincheras, Bernardo pregunta, en una situación como existe en España, el trabajo político a nivel nacional de los comunistas, ¿es posible conseguir avances en el terreno económico y social sin luchar contra el propio imperialismo nacional, español, norteamericano, OTAN o la actual UE? Depende, porque un sector privilegiado que se llama aristocracia obrera se sigue poniendo al servicio del gran capital, ese núcleo privilegiado y minoritario del que depende el capitalismo para funcionar compartirá la plusvalía de las grandes empresas obtenida del saqueo del tercer mundo, y ese núcleo vivirá cada vez mejor y será cada vez más hijo de puta, más corrompido y más degenerado. Y fundamental para que el capitalismo funcione, el capitalismo ya en su fase imperialista, porque España es un país imperialista según la ciencia social, es decir, según el leninismo, desde hace poco tiempo. No estoy hablando del imperio e imperiofobia de los Austria, estoy hablando de la concepción científica del imperialismo. Y eso es desde Felipe González para aquí, donde España ya participa del saqueo de los pueblos del mundo a través de sus empresas monopolísticas, pero con la colaboración de un sector de aristocracia obrera. Claro, hay muchos trabajadores explotados que están completamente fuera de la plusvalía, y lo que hay es un hundimiento del nivel ideológico. Yo creo, a mí me parece que la izquierda española es la más atrasada de toda Europa, del oeste y del este. Y quien piense que estoy equivocado, yo estaré encantado de que me lo demuestren, porque hay un abandono de toda educación política, de toda estructuración revolucionaria, de todo abandono de estudio del marxismo, y entonces el posmodernismo y la ideología más corrompida del capital hace lo que le da la gana con el pueblo español, augurando siglos de explotación capitalista, y además bajo una monarquía medieval. Mario Castro pregunta, ¿qué hay de cierto en el culto a la personalidad hacia Stalin? ¿Fue obra suya o de otros elementos arribistas del partido para tapar sus fallos? Ahí ya hemos subrayado que esta cuestión del culto a la personalidad tiene un elemento cultural. Hemos dicho la anécdota que hemos encontrado en este libro de Isaac Deutscher, que está aquí, que el camarada Lazar Kaganovich, muy cercano a Stalin, le propuso que se adoptase el marxismo-leninismo, stalinismo, y Stalin lo negó de una manera tajante. Stalin luchó contra el burocratismo, no consideró que tenía que centrarse la política en el culto a su personalidad,
yo creo que el prestigio que él adquirió fue por su vida completamente adusta. Lo que pasa es que eso es una acusación que hace Khrushchev en el 20 Congreso del PQS y que luego prácticamente se convirtió en una ideología oficial del Partido Comunista y de la Unión Soviética, que yo estaba convencido que era así. Ahora tengo muchas dudas. Creo que Stalin estuvo siempre preocupado por el trabajo colectivo en el Estado, en el ejército y en el partido. Eso es lo que pienso, ¿no? Cristian La Mesa pregunta, en primer lugar, quiero agradecer el valiosísimo curso que nos brinda este gran erudito. La pregunta, siendo un gran admirador del camarada Stalin, ¿cuál sería para el profesor la mejor manera de poder deconstruir la demonización que se ha hecho en Occidente de este inmenso líder? Recordar que el capítulo último y final de este curso estará dedicado a los de Stalin, o sea que profundizaremos también en esta cuestión, pero si quiere hacer un pequeño adelanto, pues... No, yo creo que Stalin dijo, ¿no?, que sobre mi tumba echarán una gran cantidad de hojarasca y el viento de la historia lo dispersará. Mientras el imperialismo sea la fase más reaccionaria del capitalismo, como ya dijo Lenin, una fase que vivimos en Occidente donde prolifera el fascismo más depravado, los delirios ideológicos más rotundos, el racismo, el belicismo extremo, la ideología posmoderna más degenerada, Stalin será objeto de un odio sistemático, de una rabia y de una frustración profunda, y no habrá manera de resolver ese asunto. Mientras que en las potencias antiimperialistas, donde se va generando la nueva humanidad, la Federación Rusa, la República Popular de China, la República Popular y Democrática de Corea, la República Socialista de Vietnam, el prestigio de Stalin ante no solo los estudiosos, sino el pueblo, no hace más que crecer. Y creo que ya al comienzo, en el primer curso, citamos unas encuestas del centro Levada, que era un centro, por cierto, formado por disidentes antisoviéticos, que de 30 años, de 25 años para aquí, observan en Rusia un crecimiento exponencial del prestigio de Stalin entre las nuevas generaciones que no conocieron no solamente a Stalin, sino ya ni siquiera el socialismo soviético, ¿no? Y eso pasa en los países civilizados, no el mundo occidental, que cada día es menos civilizado y más salvaje. Primero aclarar que el compañero César, que antes hizo la pregunta sobre el tema de la cuestión nacional, efectivamente dice que no pudo asistir. Lamentamos mucho que así fuera y invitamos, como hemos dicho, a ver el vídeo de la anterior clase, y además, al ser un tema tan de actualidad y que está en construcción, pues sabemos ya que seguiremos profundizando al respecto, que tampoco es una cosa que se dé por finalizada. Bueno, pregunta de Gonzalo Díaz. Dice, hola camarada profe, me llamo Gonzalo y provengo de Chile. Hace varios años he oído una suerte de mito, ojalá que usted también, para que así me pueda aclarar sus orígenes y motivos. ¿Por qué hay marxistas anti-Stalin y no pro-trotskistas, precisamente, que plantean una especie de oposición por parte de Gramsci en contra de Stalin? Bueno, es verdad que el anti-Stalin lo crearon los propios comunistas en el 20 Congreso del PQS, ¿no? Porque en el año 45, 44, 46, los grandes dirigentes capitalistas aliados a la Unión Soviética en la derrota del nazismo solo expresaban profundo respeto por las capacidades de Stalin, ¿no? Vino el año 56 este 20 Congreso del PQS que implantó un rechazo a Stalin, y además en torno a eso se produjo una tragedia aún peor, que es la división del movimiento comunista internacional, que hasta entonces estaba bastante unido, con la excepción de la crisis que hubo con Yugoslavia el año 1948, y se generó varias corrientes que Ludo Martens
las clasificaba en una corriente prosoviética, una corriente pro-china, una corriente pro-albanesa, una corriente pro-cubana, una corriente independiente, y eso debilitó extraordinariamente la capacidad de acción del movimiento comunista internacional. Fue realmente un drama. Bueno, en relación a Gramsci hay otro asunto, y es la intensa manipulación iniciada en Italia en torno a la figura de Gramsci, porque Gramsci fue siempre extraordinariamente leal a Lenin, a Stalin, a la Internacional Comunista, donde él se formó, y a la Unión Soviética. Tanto es así que en los cuadernos de la cárcel, que él escribe de manera cifrada, ¿no?, utilizando palabras en clave que solo las entendía él y no los carceleros fascistas que le censuraban todos los días, aparece, Stalin se refiere muchas veces, y es Vissarione, que es el apellido del padre de Stalin. De Lenin habla Ilichi, porque los fascistas italianos eran unos analfabetos y no sabían que Lenin se llamaba Ilich, y no entienden que Gramsci escribe Ilichi, refiriéndose a Stalin. Y cuando habla del Partido Comunista, se está refiriendo a Maquiavelo, ¿no?, y al príncipe de Maquiavelo. Y cuando habla de Stalin, está hablando de Vissarione. Y cuando está hablando de Trotsky, está hablando de Bronstein, me parece, ¿no? Pero vuelvo a repetir, y además es algo que dediqué algunos años a estudiar, Gramsci ha sido objeto de una gran manipulación, siempre fue totalmente leal a la Unión Soviética, a Stalin, a Lenin, etcétera, ¿no? Y por cierto, la Unión Soviética siempre fue leal a Gramsci y apoyó a su familia en apoyarlo mientras estuvo en la dura prisión fascista de la que salió para morir, con el cuerpo, con la salud absolutamente destrozada, ¿no? Me ofrezco también para un curso sobre Gramsci, que es objeto de toda la manipulación de los vulgares académicos occidentales y toda la basura posmoderna que se aprovecha del desconocimiento que hay sobre el comunismo, el marxismo, sus teóricos, sus líderes, sus mártires y sus héroes. Bueno, un número pregunta, ¿podría comentar la discusión económica de comienzos de los años 50, donde Stalin discute la transición de la primera a la segunda fase del comunismo? ¿Cuál es la visión de Stalin sobre el mercado en el socialismo o primera fase del comunismo? No sé a qué debate se refiere, porque en la Unión Soviética siempre había debates, siempre hay debates, ¿eh? Yo creo que lo que preocupa a Stalin, a los dirigentes soviéticos, cuando él ya es un anciano muy fatigado por toda su dedicación a la causa del comunismo, lo que se preocupa es de desarrollar las fuerzas productivas para superar al imperialismo, al capitalismo en su fase imperialista. Hace una obra muy importante que se llama El socialismo en la Unión Soviética, ¿no? Y tiene alguna acusación de ser escolástica, alguna crítica de ser escolástica, que tal vez valdría considerar, porque sí que se produce un cierto agotamiento del gran impulso que ha tenido la economía soviética bajo dirección de Stalin en los años, a partir del año 29 hasta el año 40-41, sí hubo un proceso de estancamiento, y esa obra última de Stalin sobre la economía en la Unión Soviética no era muy interesante en sus definiciones, pero no ofrecía soluciones prácticas, que es lo que le toca a un dirigente para resolver y para, digamos, reimpulsar el desarrollo de las fuerzas productivas y haber podido superar en productividad a la bestia imperialista, asegurando el triunfo del comunismo. Eso es lo que puedo decir en relación a los supuestos debates a los que él hace mención, no sé exactamente a cuáles. Había una pregunta anteriormente sobre si recomendábamos un libro de Santiago Hermesilla. Decir que nosotros ya abordamos este tema porque salió en otro de los cursos, no sé si el profesor después quiere decir algo al respecto, pero por cuestiones
carácter ideológico, no son precisamente las obras que estamos trabajando y que estamos desarrollando, porque estamos hablando con otro tipo de autores, bajo mi punto de vista, más serios. Pero eso ya, si el profesor quiere aclarar algo, ya es cosa del profesor. No, yo diría que sobre de Nazbols, de la Fundación Gustavo Bueno, de la Fundación Ideológica de Vox, que se llama DENAES, vinculada a Gustavo Bueno, y de elementos vinculados a la extrema derecha, yo no quiero declarar absolutamente nada ni hacer la propaganda de nadie. Pues bueno, sigo. Diego Ferro decía, hablaremos más adelante de los gulags o de los campos de trabajo forzados. Se le acusa a Stalin constantemente de su implementación. ¿Qué justificación hay de ello? ¿Es una medida para atacar la contrarrevolución? Decir que el 16 de julio tenemos el curso sobre este tema, sobre todas estas cuestiones, que además contaremos con el apoyo de la Asociación de Amistad Hispano-Soviética, pero si el profesor quiere decir algo, porque el curso contará más con la presencia de estos compañeros que nos van a ayudar a explicar bien esta cuestión. Sí, más que un curso, daría para un curso, es un tema que tiene su complejidad, es un tema tremendo, es un tema complejo, donde siempre se ha querido incriminar a Stalin. La Gran Purga, el año 37-38, tiene una parte, yo creo, claramente justificada, porque el fascismo estaba consiguiendo infiltrarse dentro del ejército, incluso dentro del partido, a través de sus diversas redes. Había elementos que se dedicaban al sabotaje, que en el caso de la preparación de la guerra contra la bestia nazi era un caso grave de traición, pero junto a eso no hay la menor duda de que hubo la muerte injustificada de verdaderos comunistas, ¿no? En el marco de una serie de luchas. Fue algo realmente sumamente duro. Hay que decir también que no hubo una quinta columna nazi en la Unión Soviética, la hubo en todos los países capitalistas. Francia tenía una quinta columna nazi tan grande que capituló en un mes de enfrentamiento a la bestia nazi, ¿no? Había una quinta columna en Bélgica, montaron una SS, una división nazi de belgas, la hubo en Noruega, la hubo en, por supuesto, Italia estaba en manos de los fascistas, Hungría, etc. En la Unión Soviética, y algo no la hubo, el pueblo estuvo totalmente cohesionado, algo se debe a las grandes depuraciones, pero no quiero negar que hubo muertes injustificadas, y le vamos a pedir efectivamente a la Asociación Hispano-Soviética, que ha traducido algún artículo de algún autor que investiga sobre eso, pero el debate no lo vamos a cerrar, lo vamos a empezar, y lo vamos a hacer nosotros, sin dejar a los enemigos que lo realicen. Mario Castro pregunta, ¿a qué sectores sociales de la URSS representaba Khrushchev? ¿Lo sucedido con su hijo durante la Segunda Guerra Mundial tuvo influencia en su evolución política posterior? No conozco el origen social de Khrushchev, ni no sé exactamente lo que le pasó a su hijo. Pero también preguntaba que a qué sector... Ah, social, claro, sí, supongo que se refería a... Ignacio de Chile pregunta, imagino que Stalin no trabajó solo, sino con todo un equipo de confianza. ¿Qué otros camaradas son importantes para la época post-Lenin en la construcción del socialismo en Rusia y que debiésemos recordar y cuáles fueron sus aportes? Sí, yo diría que desde el comienzo de este curso, esta es la cuarta clase, hemos dado una gran cantidad de nombres que quizás los camaradas y amigos que no han leído, no están versados, les puede parecer un poco fastidioso, ¿no? La cantidad de nombres que hemos dado, incluso hasta donde hemos podido, hasta donde nos han llegado las fuentes que teníamos a mano, esta y otras. Estamos rodeaditos de libros que hemos acumulado durante algún tiempito, es decir, algunas décadas, hasta donde hemos sabido, fuentes, como se llama en investigación social, de segunda mano. No hemos ido a archivos, no hablamos ruso, ni ucraniano, ni armenio, ni kazajo,
son fuentes secundarias, ya trabajadas por historiadores, por especialistas, etcétera, ¿no? Hemos tratado de identificar a los dirigentes incluso por su origen social. Y lo que hemos destacado es que Stalin pertenecía a la capa social más oprimida y más humillada, que no eran los trabajadores industriales, eran los siervos. Seguramente quien ha seguido las 4 clases sabrá que hemos repetido esto varias veces y probablemente el camarada ha llegado ahora mismo, ¿no? Entonces no hay la menor duda de lo que él dice. Stalin ni Lenin no están solos, ¿no? Lenin y Stalin pertenecen a un movimiento masivo de oposición, primero a la autocracia zarista, durante todo el siglo XIX, después a los pueblos oprimidos por el zarismo, por ejemplo, la Georgia natal de Soso o de Koba. Stalin llega a tener 17 seudónimos, que por cierto los destaca Trotsky, ¿no? Porque siempre vivió en las más duras condiciones de clandestinidad y de persecución, ¿no? Pero Stalin proviene de un pueblo que ha protagonizado en el siglo XVIII, en el siglo XIX, varias insurrecciones contra la autocracia zarista, de manera que estos líderes corresponden a grandes movimientos sociales y por sus capacidades y a veces por la suerte se elevan a las condiciones de grandes dirigentes. Digo por la suerte porque Stalin pertenece a una familia tan pobre, tan humillada, tan falta de recursos, que sus 3 hermanos mayores mueren en la infancia de hambre y de enfermedad, pero su primera esposa muere en la Revolución de 1905. Su maestro revolucionario en el seminario cristiano ortodoxo de Tiflis muere de tuberculosis. O sea, que podía haber muerto en cualquier momento de hambre, de tuberculosis o de un disparo el camarada José Stalin, ¿no? O sea, que su resistencia física y su capacidad para superar las inmensas dificultades le permitió integrar las vanguardias que se van creando en el Cáucaso con camaradas que son rusos, pero que son armenios, que son georgianos, que son musulmanes y que pertenecen a las decenas de nacionalidades de los pueblos del Cáucaso, que es un mosaico de extrema complejidad y riqueza de los pueblos y de las etnias milenarias, ¿no? Y ahí hemos destacado cómo algunos grandes dirigentes pertenecen a la aristocracia, a la intelectualidad, a las clases medias, que rompen con sus clases privilegiadas para servir al pueblo oprimido y explotado. Lo mismo que le pasa a Marx y a Engels, que no vienen del proletariado analfabeto, ignorante, sino que provienen de las clases cultas y educadas, porque sin educación política, no se puede ser un revolucionario. Y a veces, en momentos determinados, la educación solo es privilegio de las clases dominantes y por impulso moral, hijos de las clases dominantes rompen con los privilegios, insisto, de sus clases para servir a la especie humana, para servir a la humanidad, bajo la bandera de grandes ideales puros y nobles de vanguardia como el marxismo-leninismo, ¿no? De manera que no voy a repetir los nombres de tantos dirigentes. Ahora me habrá escuchado a varios, y es un proceso social de miles, de decenas de miles, de centenares de miles, de millones y de centenares de millones, el que condujo la revolución soviética al triunfo y a convertirse en el centro de la emancipación del ser humano, hasta haber caído en un episodio trágico para la humanidad en diciembre de 1991, cuando la bandera roja fue arriada del Kremlin de Moscú, para ser izada nuevamente en muchas otras partes y para seguir concitando la ilusión, la esperanza de la mejor parte de la humanidad en la que vivimos.
Eduardo Mazuela pregunta, ¿Stalin ahondó en la crítica a la teoría de la revolución permanente? Stalin construye la teoría, junto con el partido, del socialismo en un solo país. La teoría de la revolución permanente la plantea Trotsky en 1905, porque Trotsky se había destacado por haber combatido las posiciones bolcheviques durante 14 años, ¿no? Y Stalin, digamos, le da forma a la teoría del socialismo en un solo país, que hay que decir que es del socialismo en un solo continente, porque primero el imperio zarista y luego la unión de las repúblicas socialistas soviéticas no es un país. E incluso hoy la Federación Rusa no es un país, es el estado más extenso de la Tierra que abarca dos continentes, el este de Europa y una gran parte de Asia, sobre todo el oeste de Asia y el norte de Asia, ¿no? Desde Kaliningrado, que está en el mar Báltico, hasta Vladivostok, que está en el Océano Índico. O sea, que era el socialismo en una parte muy importante. Por eso ha sido fundamental para la victoria mundial del socialismo que triunfase en dos países de la mayor importancia mundial. Rusia, el país más extenso del mundo, que era una cárcel de pueblos hasta llegar la revolución, y luego en el país más antiguo y el más poblado, que era China. La China republicana, antes la China imperial, luego la República Popular de China, que ya en 1949 era el país que tenía más habitantes, 600 millones, muertos de hambre todos en el año 1949. Hoy, 1.400 millones de habitantes que conocen la prosperidad del socialismo con características chinas, la gran mayoría de ellos. Es un poco. El camarada Jorge Seijo, que además, bueno, que va en relación con lo que hablamos antes, y también decir que esto se profundizará y iniciaremos ese debate a partir del 16 de julio, analizando el tema de las purgas. Pero bueno, pregunta, así que voy a dejarle una pregunta que será más bien de carácter personal al profesor Ejido. Dice, creo que durante las purgas valiosos revolucionarios cayeron injustamente. Riazanov, Bukharin e Isaac Rubin, entre otros. ¿Qué opina? Sí, yo he observado, por ejemplo, que fueron asesinados los dirigentes del Partido Comunista de Yugoslavia, ¿no? Y Tito fue designado por la Internacional Comunista para ser secretario general del Partido Comunista de Yugoslavia. No entiendo cómo es posible que la dirección del Partido Comunista de Yugoslavia, que estaba refugiada en Moscú, hubiese sido asesinada. Realmente no lo entiendo, no me entra en la cabeza, ¿no? Sin duda, no podemos negar la realidad de la injusticia del asesinato de revolucionarios a carta cabal. Sergi pregunta, hablando de Italia y de Gramsci, ¿qué posición o opinión tiene de Antonio Labriola? No he estudiado a Antonio Labriola, es uno de los que traen el marxismo a Italia. No conozco a Antonio Labriola. Sé que Lenin habla muy bien de Antonio Labriola, no he leído nada de él. Hay varios comentarios después a raíz de eso pidiendo un curso sobre Gramsci, lo dejo ahí porque hay 3 por lo menos solicitando esto, y recomendando el libro del profesor Ejido de Mano fuera del camarada Gramsci. Y bueno, y una pregunta técnica, ¿cómo puede acceder al resto de cursos? Pues en la página de YouTube de la Asociación Cultural de Volver a Marx subimos a todos los cursos que estamos haciendo. Bien, Walter pregunta, felicitaciones por el seminario, muy necesario para combatir la reacción mundial que hasta ahora, consciente del peligro que les acecha por la contundencia del socialismo científico. ¿No cree usted que la traición de los revisionistas y trotskistas se debe a la labor de Zappa dentro y fuera de la nación soviética practicada por el imperialismo, que le daba loas a la URSS, pero que en el fondo era un mal ejemplo para los pueblos del mundo? Hombre, no hay duda que la lucha de clases se siguió produciendo dentro de la Unión Soviética, ¿no?
Yo me quedé bastante sorprendido cuando leí en una nota la biografía de este gran traidor al socialismo, a la Unión Soviética, al pueblo ruso, que fue Boris Yeltsin, ¿no? Porque según lo que yo leí, se descubrió que Boris Yeltsin, su abuelo, había sido un campesino medio o grande, un kulak, que había sido reprimido por la revolución cuando los kulak, como clase, así se llamaban a los grandes productores, lo que se habían dedicado es a acaparar el cereal para producir hambre en los núcleos urbanos. Entonces la revolución no mató físicamente a los kulak, pero sí los deportó durante unos cuantos años a confines de la Unión. Entonces, Yeltsin dedicó su carrera política a vengarse del socialismo, ¿no? Entonces, ahí faltaron y fallaron las válvulas de seguridad del partido para detener la carrera política de canallas que seguramente se escondían detrás de la verbología oficial, pero que detrás estaban conspirando contra el socialismo, contra el pueblo, contra la clase obrera. Y eso le permitió tomar la Secretaría General del Partido de Moscú y darle un golpe de Estado a Mikhail Gorbachev. Y luego, acompañado por canallas neoliberales, llevaron a Rusia a la peor derrota que había sufrido, ¿no? La demografía rusa cayó, murieron millones de personas en Rusia por hambre, por enfermedad, por la destrucción de la protección sanitaria, del sistema público de salud, por las guerras criminales, por la mafia, por el alcoholismo, en el marco de las políticas de privatización, de desarrollo de la mafia, de creación de una oligarquía que propició este gran canalla que hizo una carrera dentro del partido. A mí me convence la teoría o la conceptualización que planteó Ludo Martens en los años 90 de definir el socialismo soviético en los 80 como un socialismo enfermo por varios elementos, tanto en la estructura económica como en la superestructura política. Ahora, las personas enfermas no tienen por qué morirse necesariamente, ¿no? Había, dice Alexander Zinoviev, que es el Zinoviev moderno, digamos, más reciente, no el dirigente de la Internacional Comunista, un filósofo, ha dicho que si el partido hubiese estado sano, hubiese movilizado a la mayoría del pueblo soviético para aplastar como gusanos a los canallas contrarrevolucionarios que eran una absoluta minoría, solo que contaban con el apoyo del imperialismo, pudieron elevarse hasta el control del partido y destruir la Unión Soviética y destruir a la humanidad entera. Y estamos todavía en una fase de reconstrucción de las conquistas de la humanidad, ¿no? O sea que sí hubo gente que no fue depurada, efectivamente, ¿no? Y que llegó a tomar el poder. Noemí pregunta, hola profesor, ¿me puede explicar sobre la Comuna de París y qué tiene que ver Trotsky? No sé si es que Trotsky escribiera algo, porque son acontecimientos históricos. Bueno, profesor. Sí, creo que cuando se produjo la Comuna de París, Trotsky no había nacido, porque Trotsky nace el mismo año que Stalin, me parece, 1879, y la Comuna de París es 1871. La Comuna de París es analizada por Carlos Marx en una obra estupenda que se llama La Guerra Civil en Francia, ¿no? Y hay que estudiarla. Es la experiencia del primer Estado obrero y campesino en la Francia que había sido la patria de muchas revoluciones, fue aplastada en sangre, fueron fusilados los communards en el cementerio de Père Lachaise en París, y la burguesía construyó una gran iglesia en París para festejar la victoria sobre el proletariado, ¿no? Pero le recomiendo simplemente que vaya a la obra esta que he citado de Marx, y no creo que Trotsky escribió ni tuvo nada que ver con la Comuna de París. Trotsky tiene que ver con
la revolución de 1905 en Rusia, y yo creo que llegó a ser el dirigente del Soviet de Moscú en 1905. No conozco con detalles cuál fue su participación, pero creo que tal vez la compañera confunde un poco los dos planos históricos. 1871, Comuna de París, 1905, Revolución de Rusia, que fue derrotada, pero que creó las condiciones para que la revolución burguesa, democrático-burguesa, triunfase en febrero de 1917 y seguidamente después, en octubre de 1917, triunfase la revolución socialista, en la que Trotsky también, junto con Lenin y con Stalin, jugó un papel dirigente muy importante, ¿no? La compañera decía, gracias, aquí los trotskistas hablan mucho, supongo de que del tema, pues puede ser, porque también a veces la Comuna de París sirve mucho para muchas idealizaciones, en realidad también, entonces la usan muchas personas. No es exactamente una pregunta, pero hay un comentario de Ramil Lesca que se puede entender también como pregunta, que dice que los dos libros podrían ser los libros de precisamente los que analizamos hoy, de los fundamentos del leninismo y las cuestiones del leninismo, que según él son dos libros que destruyen al trotskismo y la revolución permanente. ¿Qué opinión tiene sobre este comentario, profesor? Sí, hace una mención, combate la teoría de Trotsky de la revolución permanente, sobre todo el segundo libro, ¿no? Los problemas del leninismo tienen dos títulos que llevan un poco a la confusión, pero es el segundo texto el que menciona el combate político. Son dos textos de combate político en realidad contra la oposición. En 1900, el primer texto, 1924, Cuestiones del leninismo, el jefe de la oposición es Trotsky y sus aliados Kamenev y Zinoviev. Ya en 1926, en enero, Kamenev y Zinoviev están en oposición dentro del buró político y lo que plantean es que el leninismo no tiene un carácter universal o internacional, sino tiene un carácter específicamente ruso, y Trotsky ya sigue planteando la teoría de la revolución permanente. Lo que pasa es que Trotsky había sido cesado, había dimitido como comisario de guerra. El Congreso del Partido, que es el 12 Congreso, en 1924, condena la posición de Trotsky sobre la revolución permanente, y podemos decir que en 1926 el clavo final se lo pone en el terreno ideológico político esta obra de Lenin que hemos mencionado, Los problemas del leninismo, ¿no? Y luego, si los trotskistas hablan mucho de la Comuna de París, es porque a los trotskistas les encantan las derrotas. Que los revolucionarios son asesinados porque los trotskistas no han protagonizado una victoria nunca y jamás en la historia del movimiento obrero y de las luchas de los pueblos. No hay más preguntas, pero hay dos comentarios que también creo que abren algo interesante, que sería más bien por qué cayó la Unión Soviética, o por lo menos no entero, sino uno de los elementos que pudieran influir. Así bueno, el compañero Sergi decía si las purgas y los gulags fueron realidad, quedaron cortos, y como dice, faltaba purgar a elementos como Yeltsin o Gorbachev. Y por otra parte, Nico decía, escuchándolo muy atentamente, tengo la conclusión de que el partido en los 80 está enfermo, dado la burocratización que sufrió el mismo, y habrá que buscar en qué momento histórico se desconectó profundamente de las masas. Creo que estos comentarios son interesantes, sobre todo de cara también a otros análisis, a otros estudios sobre ese por qué se desintegró la Unión Soviética. Al no haber más preguntas, dejo que el profesor, si quiere hacer algún comentario, y ya con eso que iríamos terminando. En el curso que hicimos sobre Marx y Engels, ya se plantearon los compañeros y camaradas que estuvieron el tema de las razones de la caída de la Unión Soviética. Yo lo que dije es que llevamos 30 años de estudios científicos, políticos, interesantes, de muchas fuentes, sobre las razones. No es que ahora nos planteamos la duda, ¿no? Ludo Martens, bastante soviéticos, se plantearon e iniciaron el estudio. Entonces, yo lo que hice es plantear,
preparar una bibliografía de textos que se han producido o que se han elaborado sobre este tema tan importante, ¿no? Lo que pasa es que mis amados, respetados, queridos camaradas de la asociación, sin la cual nada sería posible, mucha pelota no me pararon y se quedó por ahí la cosa, ¿no? Sería bueno poderlo colgar en las redes del Volver a Marx, la bibliografía que ya existe sobre las razones de la caída de la Unión Soviética, ¿eh? No digo que el tema esté cerrado, ¿no? Porque es un tema en el que hay que volver otra vez. Nosotros estamos volviendo de alguna manera y hay que promover la investigación, pero una investigación que también se base en lo que han investigado otros para atrás. Martens produjo textos muy interesantes. La contrarrevolución de Terciopelo fue un texto fantástico. Otra mirada sobre Stalin, un texto muy interesante, pero ha habido muchos más. Ha habido una resolución muy interesante del Partido Comunista de Grecia, ya en los años 90. Mario Sousa, un camarada que de un partido comunista de Suecia. Ha habido decenas de trabajos. La Academia Cubana ha investigado, la Academia China y el Partido Comunista de China ha dado una gran importancia a las razones por las que cayó la Unión Soviética, por las que no se pudo, los soviéticos fallaron en la preparación, la selección de los cuadros que tenían que encabezar la construcción del socialismo en generaciones sucesivas, porque es todo un proceso histórico que va más allá de la vida biológica de los dirigentes. Es allí donde fallaron gravemente los soviéticos. Los chinos no. Los chinos prepararon generaciones sucesivas con los mejores cuadros, políticamente mejor preparados, moralmente más intachables, científica y técnicamente mejores para ponerse a la cabeza del partido que ya tiene, va camino de los 95 millones de miembros y dirige el país que está construyendo el socialismo y desafiando la hegemonía imperialista, ¿no? Pero eso no se puede hacer poniendo el partido en manos de canallas, de traidores, de infiltrados. Es un tema muy importante. También la Revolución Cubana está en estos momentos asumiendo el desafío del tránsito entre la generación histórica de enormes cuadros como Fidel, como Raúl, como Almeida, como el Che, a los nuevos cuadros que tienen que proseguir la defensa de la Revolución Cubana, condiciones muy difíciles, de un gravísimo asedio renovado por parte de la barbarie imperialista, ¿no? Es un tema muy delicado. Apenas quedan ya 15 minutos y han salido dos preguntas, las voy a poner. Bueno, la primera es de Jorge. A menudo se comenta desde el trotskismo una supuesta renegación de la brutalidad de Stalin en el testamento de Lenin en sus últimos días de vida. ¿Qué pasó realmente? Del testamento de Lenin ya hemos hablado, o sea, de la polémica en torno al testamento de Lenin ya hemos hablado también anteriormente, pero bueno, dejo ahí la pregunta. Y la siguiente es, sé que está fuera de contexto, pero lo diré, Stalin y el buró de la URSS nunca detectó los revisionistas y traidores en lo que se convertiría Khrushchev. Pues estamos en los mismos. Creo que de esto también hemos hablado anteriormente, pero lo dejo ahí y voy a mirar si hay algo más para poder ir terminando, porque tampoco queda mucho tiempo. Sí, aquí hay una pregunta un poco más larga. Los otros dos temas los he dejado un poco apartados porque son temas que ya se han tratado y que además seguro se volverán a tratar, pero queda poco tiempo, entonces vamos a centrarnos en lo que pregunte sobre la obra un poco concreta de hoy. Ramil Lesca pregunta, en Fundamentos se habla de las correas de transmisión que unen a la dirigencia con el pueblo y que Lenin planteó como imprescindibles para la participación de este último en la democracia proletaria. Las correas son los soviets, los sindicatos, la juventud, las cooperativas y el partido en sí. Personalmente creo que tanto la URSS como los países socialistas que cayeron porque perdieron la participación de las masas fuera del partido en estas correas de transmisión. ¿Qué opina de esto? Bueno, la cuestión del testamento de Lenin, hay una explicación que da Ludo Martens, que era médico de profesión y presidente en los 90 del Partido del Trabajo de Bélgica, ¿no? Él explica cómo Lenin ha sufrido un atentado de una terrorista
de la izquierda rusa, eso le provoca un deterioro grave de la salud que se acompaña de un ictus, de un derrame cerebral. Los médicos prohíben terminantemente que Lenin haga el más mínimo de trabajo intelectual para preservar su vida. Y el buró del partido se encarga de que la orden de los médicos se cumpla. Y eso desespera a Lenin, ¿no? Incluso desespera a Krupskaya, que es su compañera, que quiere que Lenin siga trabajando mental, intelectualmente, lo que pone en peligro su vida, ¿no? Y el secretario general es el encargado, en esa situación de tensión, de que se cumpla la orden de los médicos. Lenin está rabioso y por eso dice que Lenin es un tipo bruto, es un bruto. Pero hay que decir también que es secretario general por orden de Lenin y que Lenin ya en 1913 ha escrito de Stalin que es un georgiano maravilloso en una carta a Maxim Gorky, ¿no? Luego, no me acuerdo de las otras cosas, que los correos de transmisión es un tema fundamental. Pasa que el liberalismo, por ejemplo, el eurocomunismo, no ha entendido porque abandonó a Lenin y al haber abandonado la política de las correos de transmisión ha hecho que el sindicato que creó en España haya sido un sindicato normalmente tomado por la derecha y por la patronal, ¿no? La provincia donde yo estoy, una banca pública se privatizó porque los sindicalistas de comisiones obreras se lo decidieron así, convertirse en aristocracia obrera. Una buena correa de transmisión hubiese impuesto una política, en este caso concreto, favorable al pueblo trabajador. Necesaria la correa de transmisión, necesaria. Un gran descubrimiento del leninismo como una relación entre las masas y su vanguardia, la vanguardia y las masas, a través de grandes movimientos y organizaciones de masas que aseguran y garantizan la participación directa de las masas en la vida política, cultural, social y económica. Es algo fundamental a lo que no se puede renunciar. Y de lo contrario caemos en el liberalismo burgués y en la dictadura de la burguesía, que sí tiene sus correos de transmisión con el gran capital. Y que en España funcionan maravillosamente bien para hacer del pueblo una masa completamente alienada, lamentablemente. No sé si hay alguna otra cuestión, no me acuerdo. El otro punto era sobre si no se dieron cuenta de cómo era Khrushchev. No, Khrushchev es el comisario político en la batalla inmensa de Stalingrado. Los méritos políticos y militares y morales de Brezhnev son enormes dentro del partido, enormes y gigantescos. Pero incluso los méritos después del 20 Congreso del PQS, porque nosotros al estudiar el marxismo tratamos de explicar, tenemos que volver a ello, que la manera de enfrentar la vida humana en su complejidad, la vida social, no es la lógica formal, sino es la lógica dialéctica, el materialismo dialéctico. La lógica formal hace que todo sea de un color o sea del otro color, o todo es blanco o todo es negro. Khrushchev se equivocó gravemente en el 20 Congreso del PQS, pero luego fue el dirigente que decidió y ordenó el apoyo político a la revolución cubana, que hubiese caído frente al imperialismo norteamericano sin la orden de Khrushchev de máximo apoyo. Yo estuve frente a la tumba de Nikita Khrushchev y encima de la tumba tiene un mármol negro y un mármol blanco. El mármol negro representa sus errores y el mármol blanco sus aciertos, ¿no? De manera que eso es la vida en su compleja contradicción, ¿no? Y en su compleja realidad, lo que el pensamiento dialéctico nos ayuda a entender de una manera creativa, no de una manera dogmática, pensando que la cosa es de un color o del otro. Ya son... Ah, Sergi, falta postura marxista-leninista, bueno, no pregunta, comenta.
en los sindicatos para crear conciencia de clase y hacer una correa de transmisión real desde la perspectiva de los y las trabajadores. Y Ranil Leska también dice, para quien no sepan, en las correas se permite la participación política por fuera del partido, evitando así esa fantasía liberal que dice que en los países comunistas, si no perteneces al partido, no son nadie. Con estas dos aportaciones, creo que ya sí terminamos, quedan apenas 5 minutos y tampoco daría mucho tiempo para desarrollar mucho una pregunta. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, profesor, como siempre, y nos vemos el próximo lunes. Perfecto, un abrazo grande para todos. El lunes nos vemos. La construcción económica del socialismo soviético, algo fundamental. No nos falten, por favor. Aprenderán mucho, como aprendí yo en su momento.